Revelados, 2 horas de historias escalofriantes de cabañas embrujadas y sus oscuros SCRTOS. Las noches en la sierra siempre fueron un misterio, pero para Teresa, ahora eran una condena. Con solo 32 años, se encontró viviendo en la cabaña que su abuela le dejó, un refugio que antaño olía a café y risas, y que ahora era solo un eco de lo que alguna vez fue. Tras la muerte de su abuela, el miedo se instaló en su corazón como una sombra. La gente del pueblo se había vuelto diferente, los murmullos de desconfianza se hicieron cada vez más marcados, y algo en el aire se tornó pesado y oscuro. Las historias de cabañas embrujadas que ella había escuchado de niña comenzaron a cobrar vida. Una noche, mientras su hijo dormía, los ruidos la atormentaron. Un crujido de la madera viejo la hizo saltar, algo se movía en la oscuridad. Los susurros, primero silenciosos como un suspiro, pronto se convirtieron en gritos desgarradores que parecían llamarla directamente. Teresa, resonaron en sus oídos, intensos y perturbadores. Su mente se llenó de imágenes. Su abuela, con esa mirada enigmática, le advertía sobre aquellos que no debían ser despertados. Poco a poco, bajo el frío de la noche, la cabaña parecía cobrar vida propia. Algo estaba acechando, y Teresa no podía escapar de la sensación de que su abuela había guardado secretos que ahora amenazaban con devorarla. Eran ruidos que provenían de la habitación donde su abuela falleció, y con cada noche que pasaba, su corazón se aceleraba más, como si supiera que una tragedia venía en camino. Pasaron los días, y mientras la tensión crecía, su hijo comenzó a hablar de un niño que había visto en el bosque. Un pequeño ser que jugaba entre los árboles y que, según decía, tenía la mirada de su abuelo. Esto la aterrorizó, pues aquellos ojos la perseguían en sus sueños. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada noche que llegó con su hijo, el niño en el bosque parecía acercarse más, riendo en un tono melodioso y perturbador. La atmósfera se volvió insostenible, y pronto sus preguntas se convirtieron en gritos desesperados. Los vecinos, que antes eran amigos, ahora miraban con desconfianza y temor. «Algo está mal», le susurraron. Algo que Teresa no podía comprender. Una noche, bajo el brillo de la luna llena, sintió la necesidad de buscar respuestas. Pero justo cuando decidió abrir la puerta del viejo cuarto donde su abuela había vivido sus últimos días, una ráfaga de viento helado cerró la puerta de golpe. La cabaña tembló, como si la madera misma estuviera gritando para que no entrara. El niño del bosque la miraba desde la oscuridad, y a medida que la distancia entre ellos se cerraba, Teresa sintió la tierra vibrar bajo sus pies. Un frío desconocido recorrió su espalda y supo, en lo más profundo de su ser, que ya no había marcha atrás. ¿Debería entrar y enfrentar lo desconocido, o huir y dejar atrás todos los fantasmas que la atormentaban? La respuesta se ocultaba en las sombras profundas de la cabaña, y el niño seguía acercándose, su sonrisa se tornaba siniestra. La noche apenas empezaba, pero para Teresa, el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La respiración de Teresa se detuvo, su pecho parecía una piedra. La puerta crujía a su espalda, y el frío del viento parecía recordarle que el paso adelante era irreversible. El niño se acercaba como una sombra, sus ojos grandes y oscuros reflejaban la luna, al tiempo que la risa melodiosa resonaba en el aire, cada vez más clara, cada vez más perturbadora. Con un esfuerzo casi sobrenatural, Teresa rompió el hechizo del terror. Se dio la vuelta, determinada a explorar más allá de los límites de su miedo. La cabaña estaba en un silencio sepulcral, pero sentía que la atmósfera vibraba con una energía inquietante. ¿Qué secretos había encerrado su abuela en ese cuarto? Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta. Al abrirla, una ráfaga de aire helado la envolvió, como si algo intentara proteger su intimidad. El interior era un caos, muebles volcados, una cama deshecha, y al fondo, una antigua caja de madera cubierta de polvo. Sus manos temblaban cuando comenzó a acercarse, una fuerza inexplicable la impulsaba a descubrir lo que había dentro. La caja no estaba cerrada con llave. Con un tirón, la abrió, revelando un conjunto de cartas amarillentas. La caligrafía de su abuela trazaba palabras que llenaban la habitación de un eco distante.
Al leerlas, los relatos de un pasado oscuro comenzaron a cobrar vida, historias de una conexión con lo desconocido, rituales y pactos que habían sido olvidados por el tiempo. Teresa sintió que el frío de la habitación no solo era el aire, sino un presagio del horror que se acercaba. El niño no es lo que parece, decía una de las cartas. Su sonrisa es un engaño, un faro que atrae su alma hacia el abismo. Nunca lo mires a los ojos, su corazón latía con fuerza, recordando las advertencias de su abuela. Pero era demasiado tarde. Teresa había mirado esos ojos oscuros. En un instante, la luz de la luna brilló hacia el interior, y el niño apareció junto a ella, su presencia era casi etérea. ¿Por qué me tienes miedo, Teresa?, preguntó, y la voz resonaba en su mente, llena de promesas y amenazas a la vez. Una imagen oscura pasó por su mente. Su abuela, encarnada en aquel niño, sonriendo mientras las sombras crecían a su alrededor. La cabaña parecía cerrarse, las paredes se acercaban, y el niño continuaba sonriendo, cada vez más cerca, más extendido, mientras su rostro se transformaba en el de su abuelo. No puedes escapar, dijo el niño con un tono que le helaba la sangre. Siempre has pertenecido aquí. Teresa sintió el vértigo del horror al darse cuenta de que todos en el pueblo lo sabían. La desconfianza, el murmullo de advertencias. La cabaña en realidad nunca le había pertenecido. Ella era solo una intrusa en la historia de sus antepasados, un recipiente para algo que no podía comprender. El niño extendió una pequeña mano en un gesto de invitación. Con un último vistazo al cuarto espantoso y su abuela vislumbrada entre las sombras, un grito ahogado salió de su garganta. No podía dejarse atrapar. No podía permitir que la oscuridad reclamara su alma. Se lanzó hacia la puerta, pero algo la detuvo. Un grito desgarrador la hizo detenerse en seco. Una figura emergió de la penumbra, y entre el caos de emociones y sombras, Teresa comprendió que había una verdad que no podía ignorar. La figura era conocida. Era su abuela, como la recordaba, pero con un aire perturbador. Vuelve, querida, no estás lista. Le advirtió. Las palabras resonaron en su mente mientras ella dudaba, atrapada entre los dos mundos, su corazón latía ferozmente, y el niño sonreía a su lado. El destino de su alma pendía de un hilo, y Teresa se dio cuenta de que la única forma de descubrir la verdad era enfrentarse a sus propios demonios. ¿Qué decisión tomaría en aquel momento crucial? Una bocanada de aire helado la envolvió una vez más mientras la figura espectral de su abuela perdía fuerza, desvaneciéndose entre las sombras. La noche parecía estar en su contra. ¿Acaso era eso lo que realmente quería su abuela? Y justo cuando su mente empezaba a formular una respuesta, un estruendo resonó en la habitación, y la cabaña comenzó a temblar. Algo viejo y oscuro despertaba. El tiempo se agotaba, y Teresa sintió que el verdadero horror se avecinaba. ¿Podría escapar del destino que la esperaba? La cabaña, sacudida por fuerzas invisibles, parecía responder a su pregunta. El estremecimiento continuó, las paredes de la cabaña retumbaban como si algo antiguo y furioso despertara en sus entrañas. Teresa sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, un eco de las historias que había leído en las cartas. La caja, aún abierta, parecía vibrar con una energía oscura, como un corazón palpitante que exigía ser escuchado. No te quedes aquí, Teresa, gritó su abuela, ahora un susurro lejano, como si la distancia entre ellas se alargara con cada segundo. Debes salir. Las sombras alrededor del niño comenzaron a retorcerse, formando figuras indescriptibles, y tras ellas, los susurros de aquellas almas atrapadas que su abuela había mencionado. Siempre has pertenecido aquí, repitió el niño, ahora más alto y resonante, mientras su rostro se dividía entre múltiples rostros familiares, mezclándose con lo que temía. No había tiempo para decidir. Sin saber cómo, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró con un golpe seco, como si la cabaña estuviera tomando una postura defensiva. Entonces, un susurro profundo y grave resonó: no puedes escapar de tu linaje. La sensación de ser observada se intensificó. A su alrededor, los objetos de la cabaña parecían cobrar vida, sus sombras danzaban de forma retorcida, riendo de su desesperación. Se lanzó hacia una ventana, pero un viento helado la empujó hacia atrás, como un muro invisible que la mantenía atrapada. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz se ahogó en el ruido inquietante que llenaba el aire. ¿No es mejor descubrir lo que puedes llegar a ser? La voz del niño estaba llena de promesas retorcidas. Aquí, puedes comprender todo. El poder, la verdad desesperada, se acercó a la caja. Quizá había algo más en ese contenido.
Quizás la clave de su libertad estaban en las cartas. Pero al abrir su boca para gritar, solo salió un murmullo quebrado. Las cartas, aunque aparentemente inofensivas, empezaron a girar, desplegándose como un remolino de ilusiones. Imágenes de su pasado, de su familia, aparecieron ágilmente, encuentros felices, risas, pero todas revestidas de una sombra inquietante. Destruirla, un grito, esta vez armándose de coraje. Pero la cabaña retumbó, como si la idea de romper los secretos que contenía la enfureciera. Las sombras se estiraron, amenazantes, obligándola a mirar hacia el niño nuevamente. Su sonrisa se alargó, burlona. Las verdades que temes no están fuera, están dentro de ti. Un fuego ardiente brotó en su pecho, y de repente, recordó momentos de su infancia. Su abuela le contaba historias sobre ancestros que habían hecho pactos, sobre cómo las almas de quienes no seguían su legado estaban condenadas a vagar. Un hilo de conexión comenzó a entrelazarse entre su propia esencia y las historias oscuras de su familia. Con los ojos entrecerrados, se concentró en el niño. No eres real, murmuró, dudando de su propia valentía. De repente, la energía cambió, un vórtice de sombras pareció pararse. Eres solo un eco de lo que el miedo puede crear. El niño se quedó parado, la risa desvaneciéndose mientras los ojos oscuros se convierten en profundas cuencas vacías. No puedes deshacerte de mí, Teresa. Soy parte de ti. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Pero, en ese momento, decidió actuar. Con una fuerza renovada, se abalanzó hacia la caja, desparramando las cartas por el suelo. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, retorciéndose en un frenesí. ¿Podría descubrir la verdad escondida y enfrentarse a su legado? El horror se intensificó, mientras la cabaña giraba, el suelo se oscurecía, y el niño, ahora una simple sombra, extendía su mano hacia ella, como si la invitara a dar el último paso hacia su destino. Solo tienes que aceptar lo que eres. Mientras la cabaña giraba, un trueno desgarró la atmósfera, y la puerta, aunque aún cerrada, parecía vibrar con la promesa de una salida. ¿Tomaría el salto? La cabaña temblaba, y sus paredes resonaban con historias de generaciones pasadas, esperando una respuesta. El silencio era abrumador. Teresa sabía que no quedaba tiempo. Un último grito de la cabaña reverberó, y el tiempo se detuvo por un breve instante. Todo dependía de su elección. ¿Se atrevería a desvelar los secretos de su linaje o se dejaría consumir por el horror que la rodeaba? El aire se volvió denso, como si el mismo espacio respirara dolor antiguo. Con cada segundo que pasaba, la tensión se hacía más palpable. Teresa cerró los ojos y respiró hondo, empujando las imágenes cercanas bajo la superficie de su mente. La cabaña, arropada en una oscuridad casi palpable, parecía esperarla, lista para revelarle la verdad que el universo había escondido. De repente, la caja comenzó a emitir un brillo tenebroso, contrastando con la negrura circundante. Un hilo de luz se alargó, alcanzando a las cartas esparcidas como un faro guiador. Teresa sintió una atracción irresistible hacia ellas, cada sonido de susurros cobrándose vida. Las voces aumentaron, una cacofonía de advertencias y promesas. El conocimiento está aquí, acepta, y el poder será tuyo. No, gritó, deteniéndose ante la perspectiva de lo que podía significar descubrir su legado. Sin embargo, lo que la rodeaba se agitaba, la cabaña misma parecía reclamarla, desbordando un clima de urgencia y terror. En su interior, un fuego de rebeldía ardía, empujándola a desafiar a aquellos que intentaban atraparla. Con pasos vacilantes, se acercó de nuevo a la caja, dejando que la ansiedad de su propia historia la abrace. Desplegó las cartas, retratos distorsionados de sus ancestros, sus rostros demacrados llenos de un miedo sobrehumano. Una imagen la detuvo, una mujer que lucía increíblemente similar a su abuela, pero con ojos completamente vacíos. La leyenda de los pactos llenó su mente, interponiéndose entre lo real y lo sobrenatural. Un aire gélido atravesó la cabaña, haciendo que su cabello se erizara. Las sombras se arremolinaron, y el niño reapareció, esta vez más definido, como un demonio invocado. Ahora estás lista para escuchar, dijo, su voz transformándose, resonando con ecos de aquellos que habían caído en la desesperación. Eres solo un eco de mis miedos. Teresa gritó, la rabia invadiéndola mientras buscaba el valor en su interior. No podrás controlarme. Las sombras comenzaron a reír, llenando el ambiente de ruidos grotescos. Controlar no es lo que deseamos. Simplemente anhelamos tu aceptación.
Las paredes de la cabaña empezaron a vibrar nuevamente, revelando un patrón en ellas, trazos oscuros que formaban palabras en un idioma antiguo. Tu gente nos ha olvidado. Pero nosotras no olvidaremos. Como un rayo, una imagen se sobrepuso a su mente, su abuela, años atrás, recitando un rezo, el niño, sus ojos en blanco, sus palabras atravesando generaciones. Todo conectaba, un canto ancestral que pulsaba en sus venas. «Destrúyelas, Teresa». «Solo así escaparás», gritó la voz de su abuela, resonando en su cabeza. Pero yacía entre el deseo de romper el lazo que la ataba y la sedosa llamada del poder que ofrecían las sombras. Con una decisión inesperada, enfocó su mirada hacia la imagen de su abuela en el retrato. «No puedo ser lo que no quiero ser», exclamó en voz baja, sintiendo como una ola de liberación le recorría el cuerpo. En ese instante, un estruendo profundo sacudió la cabaña. Los objetos volaron, todo se oscureció, y la caja comenzó a cerrarse. Las sombras gritaron, las cartas se arremolinaron como hojas barridas por un viento feroz. Un vórtice de desesperación surgió, y la voz del niño resonó una última vez: «No puedes huir de tu legado». Mientras el caos se desataba a su alrededor, un sonido repentino la hizo girar. Una voz que no era del niño ni de las sombras. Teresa era la voz de su abuela, clara y firme, como si hubiera atravesado el tiempo y el espacio solo para advertirle. «No miras lo que realmente hay ahí». Un brillo surgió del rincón más oscuro de la cabaña, prometiendo más respuestas, revelando lo que aún estaba oculto. Mientras la puerta finalmente cedía y las sombras se desvanecían, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué era ese brillo y qué secretos aún aguardaban en la oscuridad? Teresa sintió que su corazón latía con fuerza, preparándose para descubrir la verdad detrás de su legado. El resplandor, tenue al principio, creció hasta convertirse en un faro de luz. Las paredes de la cabaña parecieron vibrar al compás de su aumento, y Teresa sintió una extraña calma que contrastaba con el caos de momentos antes. ¿Era un rayo de esperanza o la antesala de un horror absoluto? Con pasos vacilantes, se dirigió hacia el origen de la luz, el aliento entrecortado por la combinación de miedo y curiosidad. A medida que se acercaba, vislumbró un objeto elevado en el aire, iluminado como si una ráfaga de energía lo rodeara. Era un espejo antiguo, ornamentado con símbolos extraños. Sus bordes parecían consumir la luz a su alrededor, absorbiendo las sombras que todavía danzaban en la cabaña. «Míralo», susurró el niño. Se acercó como un espectro, su mirada fija en el espejo, una mezcla de fascinación y temor en su rostro. «Ellos esperan». «¿Quiénes?», murmuró Teresa, su voz casi ahogada. Su mano temblorosa se extendió hacia el espejo, sintiendo la tentación de ver lo que ahí se ocultaba. Al instante, la superficie del espejo comenzó a ondular como si fuera agua. Imágenes distorsionadas de visiones y voces familiares emergieron. Ella pudo ver a su abuela nuevamente, su rostro canoso contrastando con su juventud, la sangre impregnada en su piel mientras pronunciaba palabras en aquel extraño idioma. La escena se desvaneció, y en su lugar, vio una sala sombría llena de figuras encapuchadas que danzaban alrededor de una llama titilante. Ecos de susurros llenaron la cabaña. «¿Recuerda?». Un escalofrío recorrió la espina de Teresa, como si un alambre de hielo tocara su columna. «No», gritó, apartando la mirada del espejo. Pero ya era demasiado tarde. Un tirón invisible la arrojó hacia adelante, obligándola a mirar de nuevo. En el reflejo, su abuela extendía la mano, ojos inyectados en sangre, gritando incoherencias desde la distancia. «Teresa, no te dejes llevar». La sala se oscureció cuando la imagen se fue, y un eco profundo resonó: «La sangre te llama». Las paredes comenzaron a convulsionar de nuevo, como si quisieran aplastarla, o peor, consumirla. La desesperación se apoderó de ella. Impulsada por una mezcla de terror y fuerza ancestral, golpeó el espejo con ambas manos, esperando que el cristal se rompiera y liberara la venganza acumulada a lo largo de generaciones. Pero en lugar de quebrarse, un rayo de luz la golpeó, proyectando tenues sombras por la cabaña. «¿Qué es esto?», preguntó. Las sombras se pararon, observándola ahora con interés. «¿Qué quieren de mí?». Las risas resonaron como ecos en las paredes. «Siempre supiste, Teresa». Tu abuela se rehusó a aceptarlo. «Pero tú, llevas la potencialidad en tu sangre». «No. Yo no quiero nada con ustedes», gritó, pero en su pecho crecía agradecimiento y rabia a la vez. Ella no era como su abuela,
no se sometería a ningún oscuro pacto, y en el instante en que tomó esta decisión, la cabaña pareció detenerse. Las sombras estaban quietas, como esperando. El niño apareció, esta vez sin sonrisas, con un semblante grave. Ella no te dijo la verdad completa. Hay algo más que debes saber, lo que busca tu madre. La revelación la paralizó más que cualquier sombra en la penumbra. Mi madre, resonó en su mente como un eco, mientras el niño se acercaba, sus ojos brillando con una luz inquietante. Ella también tenía un legado, dijo el niño. Y está a punto de buscarte. Aterrorizada por la idea, Teresa se sintió atrapada en un dilema que nunca imaginó. Con cada latido de su corazón, sabía que el destino de su familia colgaba en un hilo, y las sombras no se detendrían hasta que ella tomara una decisión. En la penumbra, el brillo del espejo parpadeó, prometiendo verdades temporales mientras su madre evocaba un pasado aterrador. Fue entonces que comprendió que su búsqueda de respuestas había desencadenado algo mucho más grande, algo que no podría retroceder. ¿Qué fue lo que realmente hizo mi madre?, murmuró, girando lentamente de nuevo hacia el espejo, sintiendo que la realidad se tornaba más oscura con cada momento que pasaba él. Revelador silenció el aire, y en su pecho sentía que un destino maligno se acercaba, un eco que finalmente resonaría. ¿Y si su madre se encontraba en la misma búsqueda, justamente ahora, en ese mismo instante, con un pacto inquebrantable esperando a ser sellado? El aire se llenó de una tensión palpable. Teresa se encontró paralizada, incapaz de apartar la mirada del espejo. Las sombras se movieron, deslizándose entre los muebles de la cabaña como si fueran serpientes dispuestas a atacar. El niño, con su rostro grave, parecía ser el único anclaje a la realidad en medio de aquel caos. «Deja de mirarlo», exclamó, pero la curiosidad que ardía en su interior era más fuerte que su instinto de supervivencia. Las imágenes comenzaron a formarse de nuevo, esta vez con más claridad. Vio su propia infancia, reviviendo momentos felices con su madre. Pero pronto, la escena se tornó sombría. Vio a su madre, vulnerable, rodeada de aquellas mismas sombras a las que ahora se enfrentaba. Con manos temblorosas, se aferraba a un libro desgastado, uno que había ocultado en el desván. ¿Qué estaba buscando?, se preguntó en voz alta, ahogada por el miedo. El reflejo del espejo pareció responder. El silencio se rompió por un leve murmullo. La verdad es un precio que se paga con sangre, resonó una voz profunda, que retumbó en el pecho de Teresa, llenándola de terror. Las sombras comenzaron a rodearla, acercándose lentamente, como si tomarían la forma de los secretos que su madre había guardado. «No puedes esconderte», susurró el niño. «Ellos quieren que descubras la verdad para que pagues el precio que tu madre no pudo». Con un súbito impulso, Teresa retrocedió, alejándose del espejo. Su mente giraba, luchando contra la realidad que se desmoronaba. «¿Por qué no me lo dijo?», pensó, su corazón latiendo a 1000 por hora. Pero, en lugar de respuestas, solo había más preguntas. El niño se movió hacia ella, los ojos destilando una luz intensa. «No hay tiempo para dudas. Si no actúas, serás arrastrada por esto», advirtió con urgencia. «El pacto ya ha comenzado». Las paredes de la cabaña comenzaron a crujir, como si la estructura misma estuviera a punto de caer. Teresa sintió la presión creciente sobre su pecho. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la esperanza se desvanecía. «Debes entrar al espejo», dijo el niño, su voz grave llenando el aire. «Debes enfrentar lo que tu madre no pudo. Está en la oscuridad, y solo tú puedes desenterrarlo». El terror se apoderó de ella al pensar en el espejo, su superficie brillando con la promesa de conocimiento pero también de pérdida. Se acercó de nuevo, cada paso un esfuerzo monumental. En su mente resonaban las advertencias de su abuela, las visiones no deseadas tragándola como un torbellino. Pero una voz interior le decía que debía saber, que necesitaba descubrir la verdad de una vez por todas. Con un salto de decisión, colocó su mano sobre el espejo, sintiendo como la superficie la atraía como un imán. Las imágenes comenzaron a formar un torbellino, y en un instante, fue absorbida. Las sombras se convirtieron en gritos, y la cabaña desapareció, llevándola a un lugar donde todo era oscuro. Un frío helado la envolvió, y en medio de esa nada, sintió que un poder ancestral la escaneaba, una conexión profunda que la reconocía. «Has sido llamada», sonó una voz, resonante y ecoica. Frente a ella, vistas del pasado se desplegaron, cada recuerdo de su madre emergiendo lentamente. En cada imagen,
La carga de una decisión apremiante, un secreto guardado que se negaba a morir. El tiempo pareció detenerse. Teresa entendió que estaba atrapada no solo en un espejo, sino en la historia de su familia, el eco de sus elecciones resonando hasta el presente. Ahora más que nunca, el peso de su legado era su destino. De repente, una sombra se abalanzó hacia ella. «No puedes escapar de lo que eres», gritó. Y mientras el terror se intensificaba, Teresa supo que cada decisión tendría su precio y el costo podía ser más de lo que alguna vez estuvo dispuesta a pagar. Podría enfrentar la oscuridad que aguardaba, o sucumbiría como su madre. La pregunta quedó flotando en el aire, un eco de desesperación mientras la sombra se acercaba. Y en ese mismo instante, el espejo comenzó a temblar, como si también él tuviera miedo de lo que estaba a punto de revelarse. El frío que envolvía a Teresa no era solo físico, penetraba en su alma, helando sus pensamientos. La imagen de su madre, su rostro desgastado y la mirada perdida en el horror, se enredaba en las sombras que la rodeaban. La voz resonante seguía en su mente, cada palabra un eco del pasado que prometía una revelación aterradora. «Has sido llamada», repetía la voz, como si insistiera en que su destino estaba sellado. Teresa se sintió empujada hacia adelante, obligada a avanzar hacia la oscuridad. Las sombras danzaban a su alrededor, tomando formas grotescas que retorcían la realidad. ¿Y si se encontrara cara a cara con aquellos secretos que su madre nunca pudo desenterrar? De repente, las imágenes comenzaron a tomar forma, mostrando fragmentos de una vida que no era la suya. Visiones distorsionadas de su infancia emergieron, escenas cálidas llenas de risa que lentamente se torcían en recuerdos arruinados por el llanto y el abandono. La silueta de su madre aparecía entre las sombras, suplicante, aventurándose en un abismo de desesperación, mientras las manos de Teresa comenzaban a temblar. «Mamá», gritó, pero su voz apenas rompió el silencio opresivo que la rodeaba. La figura de su madre se desvaneció entre brumas densas, llevándose consigo los instantes felices. ¿Acaso había algo más detrás de su tristeza? Un secreto que llevara a este horror. Un viento helado sopló, y las sombras comenzaron a acercarse, susurrando incesantemente. «La verdad tiene un precio, Teresa», decía el eco distorsionado de la voz de su madre, ahora mezclado con otros murmullos. La terrorífica realidad empezó a esclarecerse, revelando el pacto que había atado a su familia a estas criaturas sombrías. «Debes decidir quién vivirás y quién morirás», decía el niño, haciéndose eco de los oscuros secretos que gemían a su alrededor. Cada una de las sombras parecía tomar la forma de alguien que había pasado por su vida, amigos, enemigos, pero sobre todo, su madre, abrazada a un libro que ahora parecía tan distorsionado como el eco de su historia familiar. La desesperación la envolvía. Las imágenes se separaron, dejando ver un camino, un sendero que se bifurcaba, hacia la verdad o hacia la oscuridad eterna. Con cada paso que tomaba, el suelo bajo sus pies parecía vibrar, como si el mismo espejo estuviera examinando sus intenciones y el peso de cada elección. «Recuerda, si no decides ellos decidirán por ti», advirtió el niño, su voz ahora algo distante, como si temiera el rumbo que tomaría. La sombra giró a su alrededor, un vórtice de oscuridad que parecía querer devorarla entera. De pronto, los recuerdos de su infancia se volvieron vívidos. Pequeños detalles comenzaron a encajar, un juguete olvidado, una carta escondida. «El libro en el desván», musitó ella, traicionando un destello de claridad en medio del caos. Si su madre había guardado secretos en ese libro, tal vez el conocimiento de su legado estaba escondido dentro. Al volverse de nuevo hacia el túnel oscuro, un grito desgarrador resonó. Las sombras se convulsionaron en agitación, como si ardieran por evitar que siguiera adelante. La figura de su madre emergió de nuevo, no como un fantasma, sino como un recordatorio del sacrificio, del precio que tendría que pagar por conocer la verdad. «No mires atrás, Teresa», resonó la voz del niño, llenando el aire con una preocupación palpable. Y en un instante, entendió. La lucha no era solo por la verdad, sino por su propia vida y la redención de su madre. Con el corazón desbocado, dio un paso adelante. Entonces, el espejo tembló aún más, como un latido violento. Las sombras se agitaron. Antes que pudiera reaccionar, la oscuridad se abalanzó sobre ella, disolviéndola en una neblina espesa. Y ahí, en ese abismo de incertidumbre, una pregunta profunda surgió: ¿podría realmente desafiar el destino que había sido tejido con sangre y lágrimas? La oscuridad se precipita, sus fauces abiertas, y la revelación esperaba en el corazón del miedo. ¿Era el tiempo de quebrar el ciclo, o sería simplemente otra víctima de su legado?
La neblina tuvo un sabor agridulce, como el recuerdo de un dulce prohibido, mientras Teresa flotaba en un vacío oscuro. El sonido de sus latidos resonaba en su pecho, cada golpe un recordatorio de la vida que aún poseía. Pero esa vida ahora estaba en peligro. No sabía dónde estaba, o si aún existía en algún lugar de este abismo sombrío. De repente, un destello de luz atravesó la oscuridad. Una pequeña figura, un niño, emergió de la sombra, su rostro pálido iluminado por una extraña suavidad. «Tienes que seguir adelante», insistió, su voz un susurro agotado. Sin embargo, de su mirada emanaba una tristeza profunda, como si supiera más de lo que decía. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Teresa, aunque el miedo le oprimía la garganta, haciéndola casi incapaz de articular la pregunta. El niño inclinó la cabeza, y las tinieblas parecieron cobrar vida a su alrededor, reflejando su angustia. «Has de decidir. En este lugar, la verdad te liberará o te consumirá», afirmó, mostrando un pequeño libro que llevaba en las manos. Era un libro que Teresa había visto antes. En sueños, en visiones, el mismo objeto que había invocado la inevitable conexión con su madre. «No puedo hacerlo sola», gritó, el eco de su voz rebotó en las paredes de un entorno sin forma. Pero el niño dio un paso hacia atrás y la luz comenzó a desvanecerse. «Hay que buscar la verdad que pierdes al mirar atrás. Te está llamando», susurró, antes de desaparecer en un torbellino de sombras. Con un impulso desesperado, Teresa se lanzó hacia adelante en la oscuridad, cada paso un acto de valentía en medio del terror. La neblina se disipaba lentamente, revelando momentos de su vida que aparecían como escenas de un viejo proyector. Había risas, juegos infantiles, pero al mezclarse con las sombras, todo se tornó en angustia. Un día de verano, se escuchaban gritos. Recuerdos borrosos de su madre, atrapados en una batalla invisible, como si su alma estuviera luchando para no ser devorada. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó nuevamente, sintiendo que su voz se quebraba. En respuesta, un grito desgarrador reverberó como un eco distante, llenando el aire a su alrededor con un eco de dolor. Las sombras comenzaron a moverse hacia ella, contorsionándose en formas crueles. La temperatura bajó de golpe. Algo terrible se acercaba. Teresa comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino la de los que había amado. Las sombras dejaban claro que su deseo por la luz significaba un sacrificio. «¿Cuánto estarías dispuesta a perder?». «Esa elección es tuya», resonaba la voz del niño, pero ahora revestido de un tono ominoso. Con un nuevo fuego encendido en su corazón, se dirigió hacia el lugar donde las sombras eran más densas, donde la voz de su madre parecía llamarla. Sin embargo, al llegar al epicentro de la oscuridad, se topó con paredes pulsantes, como si un corazón latente alimentara su propio miedo. Y ahí estaba, su madre. La figura, aún atrapada en el tormento, abrazaba el libro. «Debes decidir, Teresa», pronunciaba su madre con un eco quebrado. «Lo vive o lo mueres tú». El tiempo se detuvo, su mente se llenó de imágenes confusas y aterradoras. ¿Qué significaba ese sacrificio? La revelación estaba al alcance de su mano, pero al mismo tiempo la muerte podía acechar. «No lo haré». «No voy a decidir entre vidas», exclamó, el pánico chorriéndole por las venas. Las sombras comenzaron a aplastarla y el corazón de la neblina vibró con fuerza. La presión se convirtió en una sartén hirviente, sus instintos luchando contra su decisión. De repente, la luz del libro brilló intensamente, bañando todo en un fulgor etéreo. Las figuras sombrías se encogieron, como si temieran la sagrada luz que de él emanaba. Teresa extendió la mano, deseando tocar la verdad, pero en el último instante dudó. «No puedo». «¿Cuánto estará dispuesta a sacrificar para obtener la verdad?», resonó una última voz del abismo, retumbando en su mente, llenando cada rincón de su ser con un terror inminente. Y así, con el corazón en un puño y una profunda respiración, se planteó la pregunta más aterradora de todas: ¿qué pasará si el precio es demasiado alto? La respuesta se cernía en el aire, pesada y resbaladiza, mientras la oscuridad volvía a acercarse, ansiosa por la decisión que había de tomar. El aire se volvió más denso, como una niebla que transformaba sus pensamientos en ecos distorsionados. Teresa se sentía atrapada entre la sombra y la luz, cada latido resonando con un peso abrumador. La figura de su madre se mostraba más débil, como un reflejo desdibujado de lo que había sido, y aunque deseaba alcanzarla, algo la mantenía cautiva a distancia. «Teresa», gritó su madre, su voz un susurro agónico y desesperado. «Escoge».
No puedo soportar más. Este lugar me consume. Las sombras comenzaron a avanzar, buscando presa en el tormento de Teresa. No puedo abandonar a mi madre, pensó, y la idea inundó su ser con un terror palpable. La oscuridad parecía reírse, golpeando su pecho como una ola helada que la quería arrastrar hacia el abismo. El libro tiene la verdad, resonaba la advertencia del niño. Pero solo si estás dispuesta a mirarla en su totalidad. La luz emanando de aquel objeto brilló más radiante, proyectando sombras que bailaban alrededor de ella. Teresa supo que debía actuar, pero la indecisión la mantenía estática. Era un juego cruel, donde el tiempo no era amigo, solo un ladrón de oportunidades. ¿Qué hay dentro?, se preguntó mientras la voz de su madre la llamaba nuevamente. ¿Podría ser un camino hacia la libertad o una trampa mortal? Con su corazón a punto de estallar, se lanzó hacia el libro. Justo cuando su mano iba a tocar la cubierta gastada, una risa desgarradora emergió de las sombras. Era profunda, resonante, y le heló la sangre. Esa no es una elección, niña. La voz estaba cargada de burla, como si conociera cada rincón del miedo de Teresa. Ella se detuvo en seco, la mano a milímetros del libro, sintiendo como si cada fibra de su ser estuviera siendo examinada. ¿Quién eres?, preguntó, y su voz tembló. Soy lo que has dejado atrás, respondió la voz, que ahora sonaba a mil ecos de pasados olvidados. Soy tu dolor, tus miedos, y tus recuerdos inconfesables. Estás tan cerca de mí, pero aún no lo sabes. Lo que salió de la penumbra era una sombra enorme, que tomó forma de su mayor temor, un monstruo que reflejaba su propio sufrimiento. Para obtener la verdad, continuó la figura, debes enfrentarte primero a la mentira. ¿Qué mentira?, tartamudeó Teresa. Que puedes salir sin desangrarte, contestó el monstruo, acercándose. Con cada paso, la temperatura bajaba y el dolor la envolvía. La figura de su madre se desvanecía en la neblina, y con eso, la última esperanza se difuminaba. Los recuerdos invadieron su mente, su infancia, las risas, los abrazos, luego las tragedias, las pérdidas, una vida llena de dolor y horror. Cada momento de desamparo arremetía contra ella, y el monstruo se alimentaba de su angustia. ¿Vas a permitir que devore tu ser?, preguntó la voz, burlona. Lo que está en el libro no es solo verdad, también es liberación. Pero paga el precio. El estómago de Teresa se revolvió. No estaba dispuesta a perder más, pero ¿qué opciones tenía? La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y los alaridos de su madre atravesaban el aire, volviéndose cada vez más tenues. «Mamá. Te encontraré», gritó con un ímpetu nuevo y así, en un acto de desesperación, se abalanzó hacia el libro. El inmenso monstruo la bloqueó, pero ella estaba dispuesta a luchar. «Voy a hacer lo que sea necesario», exclamó justo cuando sus dedos tocaron la fría superficie del libro. Una intensa luz estalló, y la figura oscura retrocedió. Ante sus ojos, el interior del libro se iluminó con visiones inquietantes de verdades olvidadas y secretos familiares. Sin embargo, en un giro inesperado, se dio cuenta de que no solo eran sus recuerdos, también había fragmentos perdidos de su madre. El dolor antes silenciado comenzó a gritar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y se dio cuenta de la conexión que todavía compartían. «Voy a salvarte, mamá», se prometió a sí misma, mientras el monstruo rugía, incapaz de impedir lo que estaba por suceder. La luz del libro se volvió abrumadora, detenida solo por el respiro quebrado de Teresa. Pero estaba lista para recibirla. ¿Verdad, aunque significara despojarse de sí misma? La mente de su madre, un eco que resonaba, provocaba dudas, pero Teresa no podía dar marcha atrás. Mientras el libro se abría más, en la distancia, un oscuro hilo parecía formarse, como una serpiente que se arrastra por el piso de aquel abismo. Era la representación de todo lo que había perdido. «¿Estás preparada, Teresa?», una voz apagada resonó como un eco lejano. Había un sentido de presencia en el aire. Mientras la luz se intensificaba, le llegó el pensamiento inquietante: ¿podría soportar el costo de esta revelación? Y ese hilo oscuro, ahora más amenazante, comenzó a rodearla. El aire dentro de la cabaña se tornó electrizante. Las sombras danzaban y se retorcían, como si estuvieran enloquecidas ante el acto de valentía de Teresa. La luz del libro emanaba un resplandor puro, llenando cada rincón con un brillo inusual que contrarrestaba la oscuridad que había acechado durante tanto tiempo. El monstruo,
ahora más pequeño ante la intensa luz, retrocedió, dejando a Teresa un momento de claridad con las manos temblorosas, sintió que podía volver a abrazar la esencia de su madre, aunque una parte de ella supiera que la verdad a la que se enfrentaba podría devastar todo lo que había conocido. «Debo hacer esto», murmuró entre dientes, el coraje fluyendo por su ser mientras evocaba la voz de su madre, recordando el amor inmenso que solventaba el miedo. Con un grito decisivo, se lanzó al centro de la luz, convencida de que el conocimiento era su única salvación. La luz se intensificó, e imágenes fugaces comenzaron a proyectarse desde el libro, su madre, joven y alegre, precediendo una vida en la que había tomado decisiones difíciles. La risa infantil de Teresa resonaba en el aire, entrelazada con lágrimas de tristeza y anhelo. Las escenas cambiaron, mostrando sacrificios que su madre había hecho, momentos en los que había sido capaz de enfrentar la oscuridad, pero también aquellos donde la sombra se había consolidado, llevándola al camino del temor y la desesperación. Cuando las imágenes comenzaron a formarse, Teresa comprendió que no podía escapar de su linaje. La voz de su madre resonó con fuerza en su mente: el conocimiento te liberaría, pero siempre hay un precio a pagar. Debes elegir lo que realmente quieres, decía una y otra vez. Las sombras a su alrededor se detuvieron, como si hubiera un respeto sutil hacia la revelación que estaba a punto de desatar. Sintiendo una oleada de amor, Teresa abrió el libro a su máxima extensión, dejando que la luz invadiera su ser. En ese momento, se sintió conectada no solo a su madre, sino a todas las mujeres que la habían precedido y que habían llevado adelante los secretos familiares. Con cada verso que leía, se sentía fuerte, cada palabra resonando como parte de su historia. Las sombras gritaron, un rugido de rabia que retumbó en sus oídos, pero ella se aferró al amor de su madre y al entendimiento que estaba forjando. Un instante después, el monstruo que había confrontado se desvaneció, transformándose en un eco distante. Se había alimentado del miedo y el dolor, pero ahora, Teresa se dio cuenta de que la verdadera fuerza provenía del amor y la aceptación. La luz iluminó su rostro mientras la figura de su madre aparecía momentáneamente, sus ojos brillantes reflejando orgullo y amor. «Mamá», gritó Teresa, sintiendo que por fin podía atravesar la barrera que las había mantenido separadas. «Lo he descubierto todo». «¿Puedes oírme?». Las imágenes de su madre comenzaron a desvanecerse, pero no antes de que pudiera sentir su energía envolvente, cálida y reconfortante. Por un instante, todo se calmó, y la cabaña se tornó en un santuario. La oscuridad comenzó a disiparse, las sombras perdiendo su forma, como si el libro hubiera roto el ciclo del miedo. «Has elegido correctamente, hija. Ya no estarás sola», resonó una voz familiar que, aunque ausente, era tener en el corazón. El silencio de la cabaña se llenó de luz, y con cada latido, Teresa sintió el peso de su legado transformarse. Ya no sería solo un eco del pasado, sería una fuerza de luz y cambio. Así, se dio cuenta de que los secretos de su familia no eran una maldición, sino una herramienta para enfrentar lo desconocido. Salió de la cabaña por primera vez con el corazón en paz. La sierra estaba bañada por la luz del amanecer, iluminando su camino hacia un futuro sin sombras. La risa de su hijo resonó a lo lejos, y con un nuevo propósito, supo que podría contarle las historias con valentía. Las sombras jamás la seguirían, ella había reclamado su historia y ahora estaba lista para vivirla. Al hacer su camino hacia el pueblo, dejó atrás el miedo. Al mirar hacia atrás, la cabaña parecía tranquila, su legado ahora uno de amor y el poder de la autenticidad. Para Teresa, todo había cambiado. Se había atrevido a enfrentar su pasado, y en su lugar, había encontrado la vida. Y mientras el sol brillaba, una verdad resonó en su corazón: nunca sería demasiado tarde para redimirse y encontrar la luz entre la oscuridad. Había aprendido que la fuerza reside en la verdad y que, al abrazar sus raíces, podía forjar su camino, sin miedo, sin sombras. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.